Bienvenidos mi gente a su podcast Safe Space. Como siempre un placer compartir con ustedes. ¿Cómo están mi gente? Bien. Qué bueno. Estamos bien. Bendecidos. Qué bueno, disfrutando. Una pregunta, cuando ustedes le preguntan a la gente cómo estás, ustedes le preguntan cómo se sienten. Alguna vez yo digo, ¿cómo está tu corazón? Me gusta, porque esa es como el híbrido de las dos que yo dije. Y si tú estás mal y dices, estamos bien, tú no estás diciendo mentira. Claro. Y se vale decir. Pues pero se vale porque es un saludo. Si por ejemplo yo te pregunto, ¿cómo tú te sientes, Oscar? ¿Qué tú me respondes? Bien. Bien no es una emoción y yo te pregunto cómo tú te sientes. Se vale porque es un saludo. Bueno, yo me siento así con la espalda. No, tú sabes qué? Que yo a la gente le digo, ¿tú quieres la verdad o tú quieres la mentira? I love that. Por eso mismo, porque yo he tratado de ser intencional en cuando la gente pregunta, ¿cómo tú estás? Si no me siento en confianza, decirle, mira, me está llevando quien no me trajo. Estoy montando el Niágara en bicicleta. Exacto. Simplemente le digo, ¿tú quieres la verdad o quieres la mentira? Y me dice, la verdad. Ahora, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Si yo estoy mal y digo que estoy bien, estoy... Are you God? Ahora, Are you God? Ahora, hay mucha gente que es mejor decirle, Dios te bendiga y seguir caminando y no preguntarle porque te dicen la biografía de su vida. Qué difícil me la pusiste. ¿Y tú estás listo para recibir toda esa descarga emocional? No cuando estoy tú listo, preguntas, ¿tú no estás estoy listo. bien? No, yo creo que por eso es que tenemos que ser prudentes como preguntamos, porque yo genuinamente, si yo le pregunto a alguien cómo tú te sientes, es básicamente el mismo chequeo de Elisa, de cómo está tu corazón, y yo solo le voy a hacer esa pregunta a alguien que genuinamente yo voy a dedicar el tiempo para escuchar cómo tú te sientes porque me importa. Yo creo que es parte de como uno tiene que ser íntegro en eso, o sea, quien se lo pregunta. Cierto. Ahora, si alguien que uno como quiera le dijo cómo tú estás y respondió largo, ya uno también se siente escuchado. No, ya tú sabes que para la próxima ese no se le pregunta, ese se le dice, "Ey, qué bueno verte, Qué bueno verte. Un placer, te ves muy bien hoy. Otro truco que yo uso es que en vez de decir ¿cómo tú estás? Yo le digo I love you so much y le doy un abrazo y me voy. Muy bien. Cuando mentalmente no me siento como lista para una carga emocional, le digo remember I love you. Si usted por si acaso tampoco se siente listo para una carga de estrés de pensar cómo usted va a llegar a su cita médica, recuerde que este episodio es patrocinado por Metro Luxury, que se encarga de llevarte a tus citas médicas. Llama a tu seguro, averigua si tienes cobertura, llama a Metro, mira a ver de qué forma pueden ayudarte y Metro se encargará de eliminarte todo ese tipo de preocupación, porque tú llamando y Metro llegando. Traigo un mensaje de vida y salvación para corazones. Es el lugar donde puedes abrazar la seguridad de Dios. Pues sí, mi gente, dentro de ese tema, hay un tema que queremos tocar hoy. Y es el tema de aquellas profecías que recibimos, aquella palabra que Dios nos da a través de personas, o sea, cual sea el método, pero no se han cumplido. Hasta Bentley se acotó. Bentley dijo hasta aquí. Sí, le dio Hasta Bentley dijo palabras, pero no han pasado. Bentley dijo hasta aquí. Le dio sueño, En este tema yo me voy a limitar a hacer preguntas. Oh, porque tú no tienes... A ti se te han cumplido todas las profecías que te han dicho. No necesariamente, pero mis oídos quieren escuchar a Melody, a Elisa y a usted, caballero. Yo me voy a limitar a... Antes de introducirnos en el tema de lo que es la profecía, yo quiero aclarar que en la palabra te dice lo que es la profecía. Sí. Mucha gente va a decir la profecía es que te digan el futuro y lo que te va a pasar. No. La profecía es una palabra de aliento para edificar, levantar el hermano. Eso es lo que es la profecía. Entonces, cuando usted busca la palabra para que le digan cuántos muchachitos usted va a tener, creo que eso es manipulación y eso no está bien de parte de Dios. Te estoy diciendo para qué yo vine. A mí me gusta mucho la profecía por eso, porque levanta al hermano. Es un tema muy bonito cuando se maneja correctamente. No, y que tú te muevas en esos meneteros muy bien. A mí me fascina. A mí me fascina llegar y ver un hermano y que Dios me diga, dile que yo lo amo. Y ver como la sonrisa de ese hermano como alumbra. Wow. O sea, eso me transforma diariamente. Yeah. Y de verdad que sí. Por eso este tema para mí es it. Entonces, usted que ya tiene mucho testimonio en el tema, Señor. ¿cuáles han sido esos momentos en los que tú has recibido profecía y tú has dicho, no? Yo no he dicho no, porque yo siempre escucho, pero no todo lo recibo. Pero sí he recibido palabra y luego pasa algo y veo que la palabra como que se aleja, como que no va a llegar. Y de verdad que gracias al Señor, que yo creo en el Señor,
que no me ha dicho de que no, porque me dieron una palabra, me voy a ir de la congregación porque no ha pasado. Pero yo he visto muchos corazones dañados por eso. Totalmente. Porque dan una palabra. El Señor me dijo que tú te ibas a casar en el 2025. Estamos al final del 2025. Usted no tiene ni candidato que le mande un mensaje de texto. Y creo que eso ha dañado muchísimos corazones. Pero ¿quién más ha recibido una palabra aquí que no ha pasado? Tú tocaste un punto muy importante y es la importancia de una palabra de parte de Dios, una palabra profética. So, no quiero adelantarme, pero entonces, ¿cómo debería de recibirse? No, esa pregunta la vamos a hacer después, pero ¿cómo debería de recibirse entonces una palabra Lo profética? mismo que hablamos el otro día, o sea, escudriñar todo, recibir lo bueno y desechar lo malo. En este caso, no hay un bueno o malo de lo que tú estés recibiendo en el momento, al menos de que de verdad sea algo como que tú te vas a morir mañana, como que yo no he escuchado ese tipo de profecía, gracias a Dios, pero en nosotros escudriñar y presentarlas delante de Dios, sobre todo sabiendo que nosotros estamos persiguiendo, porque si la palabra nos habla de eso, de que la profecía debe servir para exhortar, para levantar, pero cuando nosotros la recibimos debemos saber incluso quién recibió la profecía, si la recibió tu alma o la recibió tu espíritu. Sí. Porque eso es parte de, y eso tiene que ver con cuáles son los deseos de mi carne. Eso que Elisa decía de, ok, te voy a dar un ejemplo en lo personal. Han venido muchas profecías con respecto a las finanzas. Hay personas que yo he visto que reciben ese tipo de profecías e inmediatamente lo que hacen es empezar a vivir como que son millonarios. Llamando las cosas como que no son, como dijo Oscar. Exacto, llamando lo que no es como que es. Empiezan a derrochar dinero, empiezan a cambiar su estilo de vida. Un crucero por un mes. Exactamente. Porque el Señor me va a dar un negocio. Porque el Señor dijo, multimillonario. Sí. Pero la palabra nos habla de que las cosas no llegan a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Claro. Yo estaba buscando aquí en el teléfono lo que Elisa hablaba, en que hemos mencionado ya a Habacuc, y creo que mencionamos ese mismo versículo cuando hablábamos, creo que fuiste tú, que dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, eso es algo que venga de parte de Dios. Sí. Y esa es la parte de nosotros saber. Tú puedes recibir 800,000 profecías. Claro. Si la profecía te mueve a un punto de que tú te alejas de amar a Dios y de vivir para Él como un hijo de Él, entonces tú volviste la profecía a tu ídolo. O sea, si el cumplimiento o no de la profecía va a mover tu carácter de la roca, entonces te está dejando saber, hey, I think it was your flesh who received this. Fue tu carne que lo recibió. Y es saber, yo creo que lo dije aquí antes, alguien una vez me dijo que tenía como mucho temor con el pastorado, como que no, porque, y si Dios no me hace pastora, y yo le dije, pero yo te voy a ser muy honesta. ¿Y qué si no te hace pastora? O sea, se te ha dado esa palabra, pero ¿cuál es la desesperación si ahora mismo tú puedes disfrutar de ser hija de Dios? Claro. Si no se cumple esa palabra, ¿por qué no se cumpla? Y si se cumple, noticias para ti. El apóstol Pablo habla del trabajo tan noble que es ese y la reputación y vida que debe vivir alguien en el sacerdocio de esa forma. Eso tú lo que va a tener un reguero de responsabilidad de más. Pero a veces nos aferramos tanto a la profecía que nosotros nos olvidamos realmente de qué debe causar en nosotros. Y debe ser exhortarnos a vivir rendidos para Cristo y para que su vida se... Entonces habría algo. Porque entonces nosotros queremos recibir lo bueno, pero ¿y cuando esa palabra es una palabra que no confronta? También, tú sabes, hay gente que puede de una vez decir, no, eso no viene de parte de Dios, por la misma costumbre de que uno quiere que todo sea bonito. Ahora, una pregunta. Y si la pregunta viene y si la profecía viene de Dios, literal, fue Dios que habló, pero no se cumple. Se supone que no hay señales. No, y el libro dice y habla que la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Ahí está. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Ese tiempo que se ve para nosotros como que no está llegando, es el tiempo de Dios. Nosotros 4 vivimos en el tiempo, pero Dios es el tiempo vive en Dios. Entonces, para nosotros puede sentirse como que fue tardío, pero ¿por qué? Esa está en base a nuestro contexto. Por ejemplo, si te dan una palabra de que tú vas a tener familia
y esposo, y tú vienes de un contexto hispano, latino, por lo regular, si tú pasas de los 30 años, 35 años con esa palabra, ya tú estás tarde para que la palabra se cumpla. Claro. Pero si tú eres de Europa, amado, donde las mujeres dan a luz después de los 40 años sin problema, Estás muy joven todavía. a los 35 tú eres una señorita que no debe meterte en matrimonio ni a tener hijos ahora mismo. Mira cómo hasta nuestro contexto puede afectar el tiempo que nosotros le damos al cumplimiento de la profecía. Y también yo creo que tiene que ver mucho con la posición de nosotros. O sea, me explico. Dios le habló a Elí en una ocasión. Esto es algo que yo estaba estudiando una vez. Y Dios le dijo, yo andaré delante de ti y tu familia. Y Elí permitió que hubiese corrupción entre sus hijos. Y después Dios dice, tal cosa ya no haré. Entonces, yo creo que cuando Dios te da una palabra, también tiene que venir con un caminar tuyo de cómo moverte para que eso se cumpla. Porque Dios te puede decir, oye, yo te veo haciendo grandes cosas para mí, pero si tú andas haciendo todo lo contrario, uno no puede decir, no, pero Dios no lo está haciendo. Claro. Y es como también a lo que acaba de decir Melody, hay un tiempo que es de Dios para que se vea. A David lo ungieron como rey y fue como a 7 años después que él fue rey. ¿Tú te imaginas a David diciendo, no, eso fue él en su emoción o algo por el estilo? Pasaron aproximadamente 7 años. ¿Tú sabes lo que, que Dios hablaba así? Bueno, Dios habla todavía, pero sabes que para esos tiempos cuando un profeta hablaba ya tú sabes que hasta le tenían miedo a los profetas cuando iban a hablar. Y que pase un año, pasan 2. Pasan 3. Y no es que está pasando el año. Lo que estaba haciendo David en ese momento de esperar. Sí. Que peleando. Que oveja. Que esto. Que lo otro. Porque una cosa es tú esperar una palabra mientras tú tienes tu vida de que más o menos resuelta. Tienes tu buen trabajo. Ya tú estás casado. Tú tienes tu vehículo. Pero que tú estés, como dijo Melody, pasando el Niágara en bicicleta. Y que esa palabra es... Y que esa palabra tú estás esperando que llegue porque tú vas a ser rey. O tú vas a ser próspero, tú vas a tener esa casa. Que esa palabra llegó y ya dio problema. Yo creo que pase el tiempo. También depende de cómo estemos caminando. Eso es muy importante porque la palabra de Dios viene a tu vida con la intención de que tú empieces a alinear tus caminos a esa palabra para que tú comiences a prepararte. O sea, si Dios te promete, vas a tener un gran negocio, vas a ser un hombre de negocio muy influyente y tú comienzas a estudiar medicina, ¿qué tú crees que va a pasar? Esa palabra no se va a cumplir porque tú empezaste a caminar en la dirección diferente. So, si tú empiezas desde ese momento que recibes la palabra a prepararte, a aprender a leer financial statements, a aprender de números, a leer historias de negocios, de grandes hombres de negocios, lo que tú estás aprendiendo, de lo que tú te estás llenando, te está ayudando a que esa palabra se apresure, como dicen Habacuc, que la palabra se tarda, pero se apresura. O sea, lo que tú haces va a ayudar a que esa palabra se cumpla. Pregunta en el panel. Bueno, dale. No, lo que te iba a decir es que tú diste un ejemplo muy bueno, pero nosotros tenemos un ejemplo también que es vivo, que es el de Jesús. That's beautiful. Y algo que me gusta es que algunas veces a nosotros se nos da una palabra y ya a nosotros se nos crece el ego por esa palabra. Como personas que reciben, tú vas a ser pastor, tú vas a hacer esto. Jesús se le dio la profecía desde antes que tuviese nacido. O sea, desde que estaba en la barriga de su madre, él iba a ser el Salvador. Y cuando era pequeño, que se quedó hablándolo con los ancianos, en el negocio de sus padres volvieron a buscarlo, a darle un cocotazo y un chancletazo, porque no era su tiempo, él era un niño. Sí. ¿Y qué pasó? Jesús sale de lo que es el escenario hasta que tiene 33 años, que ya es una persona madura. Entonces a veces a nosotros se nos da una profecía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, y nosotros empezamos a poner la profecía en nuestra cabeza, a idolatrarla, y hasta el ego se nos sale. No, a mí ningún pastor me puede decir nada porque yo voy a ser apóstol. A mí esta persona no puede decir nada porque yo voy a hacer esto. Cuando hay un tiempo de preparación, es como dijo Carlos, si se te da una palabra, y la persona que da la palabra tiene que, espérate, no diga que viene de Dios, a menos que Dios mismo tú lo veas y diga, fui yo que se lo dije. Tú tienes que tener cuidado porque hay personas que no saben manejar esa profecía. Y yo creo que ahí es que muchos de nosotros, los cristianos, nos frustramos, nos salimos de las congregaciones porque nunca recibí lo que se me dijo que iba a recibir, nos enojamos con Dios. Mira,
Lo primero con respecto a lo que tú dijiste, creo que mencionaste el carácter o ya olvidé el punto exacto, pero mientras tú hablabas, me llevaba a algo que quería decir hace rato, y es que en Salmos 105:19 dice, hasta que llegó el tiempo de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Wow. Sí. ¿Ustedes se imaginan que José haya llegado a gobernar con el carácter del huérfano? Wow. O sea, el huérfano espiritual. Tremendo. Que fue vendido, que fue estaba casi enojado asesinado con sus por sus hermanos, sí, que tenía sí. enojo, que tenía resentimiento. O sea, no fue hasta el tiempo del cumplimiento, en el tiempo de Dios, que él entonces empieza a operar conforme a eso que el Señor había dicho sobre su vida, pero el Señor probó su carácter. Y yo te voy a ser muy honesta, y este tema a mí me duele y me molesta. Y es el hecho de que nosotros queremos todo lo de Dios menos a Dios. Wow. Sí, Nosotros queremos sí. todos los beneficios, pero no amamos a Jesús. No amamos la cruz, no entendemos la cruz. Y si vivimos de esa manera, siempre nos vamos a encontrar con miles de razones para irnos de la iglesia, con miles de razones para, me dijeron esto y no pasó lo otro. Señores, vamos a ser honestos y vamos a dejar la inmadurez. O sea, es tiempo de que la iglesia regrese a entender que Jesús vino a la tierra y resumió todo en 2 mandamientos. Y entre ese fue: vive para amar a Cristo, vive para amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amáramos cuando recibimos una profecía de alguien y esa profecía entendemos que ni siquiera es algo que discernimos y no vamos a recibir, sigue amando a tu hermano. Sí. Eso no es razones para tu irte de la iglesia. Sí, sí. Si nosotros también recibimos una profecía que entendemos que nuestro tiempo no se ha cumplido, sigue amando la cruz, sigue amando a Cristo, porque que en su tiempo, si estás haciendo el bien y es palabra de Dios, segarás, darás resultado. Pero si nosotros seguimos con esa ñoñería y ese, yo estoy aquí, todo me ofende y todo, y esto no se cumplió y esto no pasó. Claro, por eso mismo fue que no se cumplió, porque usted no estaba a la altura de que Listo, pasara. Claro que sí. Entonces, una pregunta para el panel, y tuvo que ver con algo que tú mencionaste. No es lo mismo que la palabra te la dé a alguien que tú fuiste a un evento, visitaste una iglesia de un amigo, a que te la dé o tu pastor o tu líder. ¿Cuál tendría que ser la actitud de quien recibe esa palabra que ve que no se está cumpliendo? Porque entonces eso puede crear ¿y será que mi pastor es de Dios? ¿Y Lo será primero, que mi sí. líder es de Dios? Entonces comienza a crearse algo en el Esa corazón duda. que de ahí viene: no, ellos no son de Dios, eso fue por una emoción o esto, yo me voy, yo voy a hacer. Entonces, ¿cuál tendría que ser la actitud de una persona que fue alguien cercano que le dio la palabra? Yo te voy a hacer una pregunta antes, porque es diferente que te lo haya dicho alguien cercano a que te lo haya dicho alguien en un evento. El tipo de cariño que tú le tienes. Como te lo dijo alguien que tú sabes, yo estaba en un evento y un profeta Te da de que igual, vaina me te dijo da igual. igual, sí. Pero tú decir mi pastor, alguien que tú admiras por Ok. cómo se maneja, tú Ok, sabes. ahí que está el problema. Baja tu pastor del ídolo en el que tú lo tienes Ya, puesto. eso quería decir. Es un ídolo lo que Ya. tú tienes puesto. Porque por eso te pregunté cuál es la diferencia. Porque a eso es que iba con lo del amor. Si de verdad yo amo tanto a mi pastor, yo voy a saber que con todo ese mismo amor que le tengo, sé extender el perdón, sé mantener mi corazón y la hierba de mi corazón sana, bajita. Tú no dejas que crezca hierba mala. Eso es parte de guardar tu corazón. Pero si tú te estás dando cuenta que tienes más peso sobre tu vida, lo que diga un líder que lo que me diga Elisa, por ejemplo, yo tengo que bajar mi líder del lugar donde yo lo tengo puesto. Porque jamás debió tener más peso. O sea, lo he hablado aquí antes y algo que yo sé que tú has aprendido muy bien porque lo hemos aprendido en el mismo sitio. Tu mejor maestro es la persona que está sentado a tu lado. Tú te puedes sorprender de la gente que te va a mirar y te va a decir de pie a cabeza cosas que tú dijiste, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Claro. Sí. Pero si tú esperas que llegue el que tiene título de profeta o de pastor o de evangelista a darte una palabra y esa tú la recibes con mayor autoridad, no es cierto. Una de las palabras que más ha impactado en mi vida fue de una gente que yo ni siquiera le tenía veracidad porque yo no lo conocía. Y fue una palabra que impactó mi vida que o sea, yo no lo olvido. Yo no dejo de caminar con esa palabra en mí. Pero yo no conozco a esa gente. O sea, yo no te puedo decir ni siquiera como pastor, sí, yo le tengo un respeto y una admiración. Y lo que esa palabra dice ese hombre, oye, eso he dicho y hecho. No es cierto. Pero el Señor se ha encargado de ir confirmando una y otra vez y habló claramente a mi corazón de parte de ese hombre. Pero si nosotros le estamos dando más autoridad a un hombre que a otro, automáticamente estamos viendo que ni tú estás amando al prójimo como a ti mismo, ni estás amando a Dios sobre toda la cosa. Resuelve ese conflicto y tumba al ídolo donde lo tiene que tumbar. Yo siempre he dicho eso: si yo no puedo tratar a mi pastor de la misma manera como yo
voy a tratar a Carlos, Claro. ahí hay un problema conmigo. O sea, Claro. yo no puedo tratar de que alguien comer. No, o sea, el mismo Sí. respeto, el mismo amor, el mismo cariño, que es lo que tú acabas de decir. Y eso se resume. Hay personas que... Entonces el problema no es la palabra, es la persona en sí. Ujú. Porque la palabra puede decirte algo bonito, algo que te vaya a poner a caminar en un lugar correcto, porque quizás tú estabas caminando mal. Entonces el problema no es la palabra, es de quién la recibe. Entonces yo creo que está mal alguien que quiera recibir palabra de Dios sin ser un buen vaso. Y ahí es que entonces está el problema también. Porque una buena palabra, si tú no estás bien, hasta te puede corromper. Porque si te dicen, yo voy a ser pastor, ya tú caminas con ese aire. Ujú. Y ya no, espérate, ya tienen que hablar conmigo que esto. Sí. O si te dicen, mira, tú tienes que caminar de esta manera, tú sabes, por esto y esto y esto. Oye, este diciendo yo tengo que caminar, que yo, que pero Dios a mí no me lo ha dicho en oración, ¿cómo él me lo va a decir? Entonces, el problema no es la palabra, es la persona de cómo la recibe o quién la recibe. Yo creo que para que no exista esa frustración cuando nos dan una palabra, lo único que uno tiene que tener en la mente es que antes de cualquier responsabilidad, llámese título, uno es hijo de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, uno entiende que ya uno carga una corona por sí. Entonces, si te dan una palabra de que tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a ser millonario, vas a tener una casa con piscina, como Amén, la de amén. Melody. Amén. 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 Lo primero que tú tienes que entender es, Señor, yo soy tu hijo y en tu negocio debo de estar. Y los negocios del Padre son a veces estar en los pueblos sucios, dándole comida a las viudas, a los niños abandonados. Entonces, Esas son mis palabras favoritas. nosotros lo que tenemos que hacer es cuando recibimos una palabra, lo primero que tenemos que hacer es rendirla a Dios y Right. decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Yeah. Porque aunque suene bonito, aunque suene bien, todo el mundo quiere tener esa casa con piscina o ese Lamborghini. Primero será O ese su Bentley. voluntad. O ese Bentley. Primero será su voluntad antes que la mía. Porque puede ser que tú lleves muy bien en lo de ser pastor por un tiempo. Y puede ser que eso te corrompa tu carácter en un tiempo. Y Dios diga, no, espérate. Entonces, porque yo entiendo que tú no tienes el carácter para manejar esto, se lo voy a pasar a la próxima generación tuya. Si la función se vuelve identidad, es maldición. Exactamente. Entonces, cuando recibimos una palabra, lo primero que tenemos que hacer como hijos es traérsela a los pies al Señor. Ujú. ¿Qué tal si miramos el tema de otro punto de vista? ¿Y qué sucedería si nos volvemos tan dependientes de la palabra profética, de lo que el otro nos viene a profetizar, que nuestra dependencia literalmente viene de ahí, nuestra fe, nuestra confianza, la esperanza que tenemos para el futuro viene, la tenemos fundamentada en eso y no fundamentada en lo que podemos decir que es la roca, que es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuáles serían, si pueden decir, cuáles serían Melody, da cocotazo. quizá una decepción, no sé? Es que la decepción viene de eso. O sea, lo primero es que hay algo roto en lo que tú dijiste. Y es que tengo mi esperanza en otra cosa que no es Cristo. Desde ahí empieza la corrupción en mi alma. Lo segundo, después de ahí, claro que me va a llevar a decepción. ¿Por qué me va a llevar a decepción? Porque yo no entiendo todavía que soy hija de Dios y que Dios me ama. Right. Y estoy recibiendo una profecía. No la puedo, si no voy al cumplimiento me voy a frustrar consecuentemente porque estoy luchando una pelea que el Señor ni siquiera ha preparado para mí. La pregunta mejor debería de ser, ¿qué pasa si no se cumple la profecía? Porque primero, llegó. Wow, sí, amé tanto esta profecía, la quiero ver cumplirse sobre mi vida. Aleluya, amén, hosana, Cristo, mi alma. Perfecto. Cuando no se cumpla, ¿tú sigues amando a Dios? Porque si no, vuelvo a lo mismo. Tú solo amabas sus beneficios. Cierto. Tú amabas lo que te condicionaba Tremendo. esa palabra que te dieron. So, tú te amando a Dios por conveniencia. Yeah. Porque por eso es que pasa con las palabras que te confrontan, como dijo Oscar. Porque si hay palabras que vienen a not to exalt, motivarte. Hay palabras que vienen a eso, pero tú no las puedes recibir porque tú lo que te pones es de malcriado y de una vez te pones a hacer rebelión. Porque tú sabes que para tú llegar a eso tú tienes que sacrificar algo. Sí. Entonces, si nosotros no entendemos esa parte y sabemos qué dice la palabra que pasa con todos los que aman a Dios. Todo le ayuda bien. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Gracias, sí. So, si no te ha corrompido el inicio de la palabra en mi Dios, bueno, mi hermano, si usted ama a Dios, le tengo una noticia.
aún no se cumple esa palabra. El Señor tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Y siempre y cuando tú estés plantado como árbol firme a la orilla del río, tú vas a dar fruto. Sí. So, no te preocupes porque la profecía no se cumpla. Sigue amando al Padre. Ok, y voy a hacer... Déjame decir algo antes de que dale. se me vaya la idea. Tú sabes que mi personaje favorito de la Biblia es David, yo se lo he dicho. Me preocupa. Siempre estamos Ese- preocupados. Sí. Oye, el tipo... Hay una ocasión donde David le dice a Dios, tengo un deseo y el deseo que tengo es construirte un templo. Ese es mi sueño. I love that. Y Dios le dice, la respuesta de Dios es lo que me mata. Dios le dice, no puedo permitir que tú construyas el templo porque tú has derramado mucha sangre. Voy a Tu hacer que hijo. tu hijo construya el templo. Y hacemos un paréntesis ahí. El sueño que él tenía, el sueño más grande, no era ser multimillonario ni el rey más poderoso, porque ya lo era. Su sueño era construirle un templo a Dios y no se cumplió. Y aún no cumpliéndose su sueño, el tipo terminó siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces Dios nos dice a nosotros, no puedo dejar que tu sueño se cumpla? Nuestra historia va a terminar todavía siendo el hombre conforme al corazón de Dios. No, pero que dice Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, por más que esos deseos que terminan arropando esa palabra que se te fue dada o lo que sea, se vuelven tan, sí, claro, yo quiero esto, porque los deseos de tu corazón terminan como siendo el papel de regalo de esa profecía. Sí. El Señor te dice todavía, aún los deseos del corazón del hombre no se van a dar si mi consejo, si mi propósito es diferente a eso. Por eso es que al final Jesús vino y resumió todo a los 2 mandamientos que estoy hablando. Ama al Señor y todo va a obrar para bien en tu vida. Ahora yo le tengo algo, porque para mí, cuando se nos da una palabra y no se cumple, es porque no tenemos el control. Y ahí hay un problema. Porque mientras tengamos la palabra, estamos en control de lo que va a pasar. Pero si no se cumple, se nos quita el control. Y no hay nada que a los seres humanos no le enoje más que perder el control. That's absolutely Que no right. estar en control de lo que es tu futuro, de lo que va a pasar. ¿Cómo ustedes se sienten con eso? En no tener el control. Se le dio una palabra, pero la palabra no está pasando y el tiempo sí. Y a ustedes se le ha quitado el control. ¿Se frustran? No fue aquí que yo hablé de moverme el sancocho. Fue aquí que yo hablé de eso el otro día. No me acuerdo. Que, by the way, me está esperando un sancocho. Un sancocho en tu casa. Qué gloria. La suerte que soy yo que lo voy a llevar. El mover Una san- cantinita, Janiel, por favor. Por saca. fa- El mover sancocho para mí es cuando te dan una palabra, no se ha cumplido, tú estás tranquilo, tú sigues con tu vida porque, Señor, o sea, nada me va a mover porque yo estoy dedicando mi vida a ti. Sí. Y de repente vienen y te dan 7 de la misma palabra. Entonces a eso yo le llamo, Señor, ¿para qué tú me estás moviendo el sancocho? Sí. Yo le iba a decir, mamá, y la olla estaba tranquila. Él estaba en la estufa. ¿Por qué tú viniste a remeniármelo? Pero al final es lo personal, por lo menos. Y yo lo decía el otro día con mucha honestidad en una conversación. Melody dejó de participar en su vida hace mucho tiempo. Honestamente. O sea, yo me cansé de vivir en ese control. Yo me cansé de tratar de jugar todas las bases y hacer que las cosas... De verdad, yo me cansé. No importa lo que yo hacía. Mi alma lo que seguía anhelando era Jehová, mientras yo tenía otro deseo y otro sueño. Y al final yo dije, ¿tú sabes qué? Yo de verdad dejé de participar en el juego. En esta etapa de mi vida, por lo menos, yo te puedo decir... Yo estoy sentada en la banca esperando que Dios me diga, sal a jugar. Mientras tanto, estoy jugando 0 mata 0 en el banco en la banca en la que estoy sentada. Yo creo que esa es la respuesta, en verdad. No, y también otra cosa. Ok, queremos que Dios nos hable. Tú sabes, queremos que Dios nos dé una palabra, que Dios nos profetice, que Dios diga algo. ¿Para qué tú quieres que Dios te hable? O sea, ¿cuál es el fin de que tú quieres que Dios te hable? Si tú tienes No, que es lo que tú estás buscando específicamente que Dios te hable, porque si Dios está tú- cansado de hablar de la si palabra. Si está en la palabra, tú quieres saber si ese es hombre de Dios. Chequea lo que dice la palabra de cómo tiene que ser un hombre de Dios. Tú Absolutamente. quieres que Dios te diga si tú vas a tener dinero. Chequea cómo tú puedes ser un buen administrador de las riquezas de Dios. Tú quieres saber si tú vas a tener ministerio. Mira lo que Dios requiere para que un hombre sea confiable para cargar un ministerio. O sea, ¿para qué tú quieres que Dios te hable? ¿Para qué tú quieres que Dios te diga algo que tú lo tienes frente a la palabra? Yo veo el querer que Dios te hable por encima de la palabra como un yo no confío en esto, prefiero esto.
Sí. Por es que lo que él te va a decir no va a ir por encima de lo que está aquí. Yeah. Entonces al final tú vas a tener que aterrizar allá. Incluso hasta una palabra que se te diga, si no viene alineado con la palabra de él, con la Biblia, lo que tú estás supuesto a leer todos los días. No viene de Dios. No. Entonces, de Dios. entonces al final, ¿cuál es la razón por la cual tú quieres que Dios te hable? Muchas veces queremos que Dios nos hable, pero no hemos cumplido lo último que ya Él nos dijo. Sí. Y Él no tiene que repetir lo que ya Él dijo. Y queremos estar en esa lucha siempre de buscando, pero no, tú simplemente tienes que ser obediente en eso que Él te puso en la mesa. Ser obediente en eso pequeño. Y ahí nos damos cuenta también de la importancia que juega la obediencia, la paciencia, la madurez en nosotros en el tiempo de espera del cumplimiento de la promesa. Cuando la palabra nos habla de qué debe producir la espera, y lo hablábamos antes en uno de los episodios, de que debe producir en ti paciencia, perseverancia, etcétera, Sí. etcétera. So, el tiempo si no se ha cumplido, porque todavía hay cosas en ti que tienen que pasar. Y si después esas cosas pasaron y como quiera tú sigues de manera hambrienta buscando el cumplimiento de eso, entonces es preguntarte, yo estoy plena en vivir en Cristo y que Cristo vive en mí, o yo sigo buscando más como si su vida en mí no fuera suficiente. Así es. ¿Por qué eso? O sea, ¿por qué vivimos con una desesperación como si la vida de Cristo no es suficiente? Yo creo que en vez de siempre estar esperando una palabra profética que nos va a decir lo que el futuro trae consigo, lo que deberíamos hacer es entender que Dios habla todo el tiempo a sus hijos. O sea, Él nunca para de hablarse. Nosotros que tenemos que afinar nuestros oídos para escucharlo. Wow. Y de verdad que yo le digo a las personas, la profecía es hermosa porque viene a confirmar algo que ya Dios te ha dicho a ti. O sea, no es verdad que Dios a mí me va a decir algo y a ti, que tú también eres su creación o su hijo, no te lo va a decir. Yeah. Por eso vamos de la mano en que muchas personas cogen y le dan más valor a algo que te diga un pastor a algo que te diga una persona que no tenga esa responsabilidad. Y es porque tienen el entendimiento que quizás el pastor que escucha más de Dios. Y no es así. Los hijos de Dios escuchan al Padre. Ellos escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Claro. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener consciente. Vuelvo y repito, la profecía es algo súper hermoso. Trae confirmación, exhortación, anima a los que están tristes en el espíritu, porque dicen, no, el Señor me dijo esto. Sí, el Señor te lo está diciendo. Claro. Pero no vino a descifrarte el futuro para que tú ahora vayas haciendo conjeturas No que es, no son es un así. horóscopo santo. Exacto. No es eso. Exacto. La bola mágica. Así No es mismo. eso. Y tú decías algo, mientras tú decías que no busque, o sea, que es lo que tanto buscamos, que se nos diga algo que va a pasar. Señor, ocupémonos más por ser hacedores de la palabra ahora, Claro. en vez de estar buscando qué más lo que tenemos que hacer. Exacto. Y sí, mi gente, la profecía no es magia, la profecía es dirección que Dios trae a tu vida Amén. para que empieces a caminar en esa realidad que Él quiere que camines. No creo que tenemos nada que decir ya. ¿Algún último mensaje? Algo más. Sí, no le tengan miedo a la profecía. Es lo primero. Yo vuelvo y repito, la profecía Dios la puso ahí para animarte, para exhortarte, para confirmarte algo que ya Él ha puesto en tu corazón. Al igual que cuando damos la profecía, nosotros debemos cargar esa responsabilidad de no decir Dios dijo, si Dios no te lo dijo. Es más ser esa vasija, como tú estabas diciendo, Ser ese Oscar, puente. que Dios pueda usar para traer alegría, gozo a su hijo, para traer los frutos del Espíritu. Y de verdad que ábrete a lo que Dios tiene para ti a través de una profecía que pueda venir de un hijo de Dios, sin importar el título, de un hijo de Dios. No, y también saber el hecho de que si tú eres alguien que recibes mucho en ese aspecto, que sientes que recibes muchas palabras para muchas personas, siempre maneja no solo con responsabilidad, sino también con integridad. No le agregues más de lo que recibiste. Sí. Di exactamente lo que tienes que decir. Claro. Aun si es una sola palabra, aun si es espejo. Solo eso es lo que tú tienes que decir. Dilo, aunque para ti no haga sentido, tienes que guardar integridad para comunicar eso. Pero otra cosa es recordar esos principios acerca de la profecía. Si no está sirviendo para exhortar, entonces analizarla. Y lo que vi, debo transformarlo. Por ejemplo, si tú lo que viste en la vida de una persona, tal vez fue que se te reveló que está en impureza o que
hay un odio muy profundo que está reteniendo la vida del padre en ellos. Asegúrate de hablar sobre la vida de esa persona, porque ya esa persona sabe exactamente en el pecado que está y no necesita que tú traigas vergüenza, ni el Señor lo reveló para tú traer vergüenza, sino que empieza a declarar el fruto contrario, el fruto del espíritu contrario a ese que está pasando en la vida de esa persona, porque el Señor te está llamando a sellar a sus ovejas con su santidad. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de guiar con carácter y con un carácter puro y santo de parte del Señor, porque lo representamos a Él. Nada, recordar que este episodio fue patrocinado por Metro Luxury, Non-Emergency Transportations. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima, familia. Traigo un mensaje Es el lugar donde puedes de abrazar la vida y seguridad de Dios. salvación para corazones rotos sin protección, sin esperanza, sin